o cuándo tengo la libertad de discernir entre si lo firmo o no, de tomar una decisión. Y ahorita vamos a ver aquí cuándo sí, cuándo no. En muchos de los casos, la duda es muy sencilla de aclarar y vamos a ver por qué. Los certificados de defunción, bueno, hay un formato, hay una guía, así se llama, guía de llenado de certificados de defunción, que la emite Secretaría de Salud, es para todos los estados, y de manera homóloga, de manera uniforme, vamos a llenar el certificado en todos lados, en el diario oficial de la Federación. Ese formato está reconocido. Desde 2012 a la fecha sigue vigente el mismo formato. Obviamente la guía de llenado es la misma. Vamos a ver que en la parte posterior de los certificados de defunción existe una guía de llenado también, en la cual pueden hacer una consulta rápida para al inicio irse familiarizando con el llenado de ese documento. Pero es bien importante que sepan algunas situaciones que debemos de considerar antes de emitir un certificado. Por ahí hemos tenido casos, ya les comentaba yo en la clase anterior, en los cuales el certificado se llena por temor, incluso me atrevería a decirlo, del médico, a que le finquen responsabilidad jurídica por una muerte. Y créanme que el emitir un certificado para librarse de responsabilidad profesional es lo peor que podemos hacer. Sí. Uno de los casos, el médico dice infarto. Se infartó porque le llegó muerto al hospital. Para empezar, ustedes no deben de recibir en un servicio de urgencias un cadáver. Y si lo hacen, porque a lo mejor consideran necesaria el intento de una reanimación cardiopulmonar, si lo hacen, así lo van a determinar en una nota médica, que se recibe en tales condiciones, sin signos vitales, con un electrocardiograma isoeléctrico a lo mejor, y sin embargo, ustedes deciden brindar maniobras de reanimación durante tantos minutos, en la cual no se obtiene un resultado favorecedor, y punto, ahí terminó su responsabilidad. ¿Qué hace este joven? Un médico joven, con poca experiencia, dijo, no, pues me van a decir que por mi culpa se murió, me van a demandar los familiares, y emitió un certificado de defunción por infarto al miocardio. ¿Qué sucedió en este caso? No pasó nada, afortunadamente, pero cuando él me consulta me dice, es que estoy muy preocupado, porque alguien de la familia me dijo que la persona la encontraron tirada con un golpe en la cabeza, porque al parecer se cayó de la cama. ¿Es caso médico legal? Claro, por supuesto. ¿Qué tal si de verdad lo mataron? Y si algún familiar se hubiera inconformado y hubiera acudido a levantar una denuncia, una carpeta de investigación se hubiera abierto para investigar el caso, ¿qué creen que hubiera pasado con el médico? Obviamente el cadáver lo exhuman por orden del Ministerio Público y lo van a analizar y van a ver que no había un infarto. Bueno, con suerte y sí, ¿verdad? Y ya la libró. ¿Y si no? Y si vio un traumatismo craneoencefálico que fue el que lo mató, a lo mejor ni siquiera era un homicidio, un traumatismo por accidente. El traumatismo puede ser por accidente, por homicidio y hasta por suicidio. Yo me puedo aventar del segundo piso de cabeza, traumatismo craneoencefálico, y fue un suicidio. La etiología puede ser variada. Aquí la responsabilidad implicaría que a lo mejor sí hubo un homicidio y el médico está firmando un certificado por infarto. ¿Creen que valga la pena el riesgo? No, nunca lo hagan. Tengo dudas de la muerte, aunque haya llegado vivo, llegó y agonizó ahí, estuvo unas horas en el servicio de urgencias.
De todas maneras, ustedes con toda la libertad y la tranquilidad den parte al Ministerio Público. Ministerio Público acude con su médico legista. El médico legista obviamente va a decir, se va a servicio médico forense, se le va a hacer una necropsia y se va a determinar la causa de la muerte. Si fue causa natural, pues el médico legista va a emitir el certificado como una causa natural, un infarto, un EBC, lo que ustedes quieran, que les ocurra. Pero nunca caigan en el error de rendir un certificado de defunción si hay dudas. Y vamos a ver en qué casos. Los propósitos básicos del certificado. Tiene 3 propósitos. El primero es legal. Dice, ninguna inhumación o cremación se hará sin la autorización escrita del oficial de registro civil, quien se asegurará del fallecimiento por medio del certificado de defunción, que obviamente va a rendir el médico institucional, clínico o el médico forense. En los 2 casos, este documento va a pasar por registro civil. Esta declaración, consignada en los códigos civiles de las entidades federativas, tiene por objeto tener la plena certeza de la muerte. Por eso la tiene que certificar el médico tratante o el médico legista. Este debe elaborarse después de verificar que ha ocurrido la muerte, se ha examinado el cadáver y se ha recogido la información disponible respecto a las causas o circunstancias que lo provocaron. Y los datos deben ser anotados con apego a la verdad, sin errores y sin omitir alguno, a menos que se ignore. En algunos casos se ignora información, pero información general, a lo mejor de datos del cadáver, que tiene el certificado, pero eso sí se pueden omitir. Lo que no se puede omitir es la causa de la muerte, y de la cual debemos de tener la certeza, como médicos clínicos o como médicos forenses. Es más, yo me atrevería a decir que el médico legista, el médico forense, ese no debe tener dudas. Todavía el médico clínico probablemente vamos a tener una causa o un diagnóstico presuntivo en muchas ocasiones, o a lo mejor avalado por estudios de diagnóstico ya. Pero el médico forense va a abrir el cadáver, va a ver cavidades. El médico forense está obligado a abrir todas y cada una de las cavidades y hacer la exploración con todo detalle. No se pueden omitir cavidades, no deben, es una regla del médico forense. Entonces, aunque yo diga, ya encontré, hay un infarto extenso en el miocardio, sí, pero ahora abre cavidad abdominal y abre cavidad craneal para determinar que ahí no pasó nada. Entonces, en estos casos yo creo que es importante que tengamos eso claro. Sí, si tenemos la duda, médico legista, hazte cargo, yo no me responsabilizo porque no tengo la certeza. Epidemiológico, ya quedamos que la primera es legal. La segunda tiene un propósito epidemiológico. Esto es para tener conocimiento desde el punto de vista estadístico de daños a la salud de la población, porque vigila cómo se están comportando las enfermedades, etcétera. Aquí hay algunas enfermedades que son foco rojo desde el punto de vista epidemiológico. Cuando un médico legista determina una neumonía, por ejemplo, en un menor de 5 años, una muerte materna, pegan de brincos. Pero finalmente, pues está, como les digo, está corroborado. Esto estadísticamente pega, pero bueno, el fin de esto principalmente es epidemiológico, principalmente es eso, ver el impacto que tiene desde el punto de vista social y de acuerdo al comportamiento de las enfermedades o de las causas de muerte. La mortalidad cobra gran relevancia, sobre todo cuando es posible conocer con mayor detalle las causas que desencadenaron el proceso que llevó a la muerte y los factores personales y ambientales que contribuyeron. Aquí les puse este ejemplo, pero hay muchísimos más, sobre todo los grupos prioritarios para la salud. Hay grupos prioritarios, principalmente la embarazada adolescente, por ejemplo, también. Ese es otro punto vulnerable. Las instituciones, si ustedes lo van a ver, prohibido tienen que ustedes vayan a determinar en un certificado una neumonía en un infante o una muerte materno-fetal, prohibido como institución. Y sí lo hacen, sí lo hacen. En hospital lo que vemos con mucha frecuencia que maquillan.
que todo se maquilla. Un expediente, cuando dice el Ministerio Público, tienes tantas horas para entregarme el expediente clínico de tal paciente, el hospital o los directivos del hospital intentan maquillar, pero créanme que ya con el colmillo que tenemos de tanto ver expedientes, y no es tan difícil, créanme, nos damos cuenta que está maquillado. ¿Qué significa esto? Está tratando de enderezarlo, de componerlo, de ponerlo bonito, ponle aquí, quítale acá, doctor. Entonces no incurran en eso, mejor lleven su expediente paso a paso, correctamente, con sus notas. Vamos a ver el expediente clínico, cómo se conforma y la norma. Y entonces van a ver, sí. ¿Y cuando se dan cuenta de que está maquillado el expediente, tiene repercusiones? Pues sí, principalmente en los resultados, porque nos damos cuenta que realmente no se llevó a cabo con apego el manejo de ese paciente. Nos damos cuenta que no se apegó a la norma, por ejemplo. Si estamos analizando, como el ejemplo que les ponía de la persona que se murió su bebé en urgencias de aquí del Hospital General, este tiene años, les hablo tal vez como 10 años. Si estamos hablando de ese caso, pues vamos a pegarnos a la norma oficial mexicana de la embarazada. Entonces, vamos a ver que no se apegó en el expediente. Es únicamente eso, o sea, como que no van a cuadrar horarios, como que algo se les va siempre. Ese es el detallito. Entonces, cuando ustedes llevan de manera rutinaria su expediente correctamente, anotan sus incidentes en el expediente en su momento, créanme que ni se van a preocupar. Todo lo que pase, anótenlo. Incluso cuando es un caso médico legal, ustedes esas indicaciones van a poner, dar aviso al Ministerio Público y se van a olvidar de problemas. Ya no les interesa si quien lo tenga que hacer lo hizo o si no lo hizo. A lo mejor tienen el tiempo, pero en la institución créanme que no. Tienen el tiempo de ir a revisar, oye, ya avisaste al Ministerio Público de este caso, pero en muchas de las ocasiones la carga de trabajo los jala y no se vuelven a acordar que ese caso especialmente había que reportarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue un caso de un atropellado, un intento de suicidio. Un intento les digo porque si no fuera intento, hubiera logrado su cometido, no estaría ahí, estaría en CEMEFO. Entonces, intento de homicidio, violencia intrafamiliar, presunta violación, aborto, riña. Todos esos casos obligadamente tienen que reportarlos. Esos abortos no se les pasa. Hay que reportarlos al Ministerio Público. Entonces, avisaron al Ministerio Público, punto. Ustedes cumplieron. Al rato, si se fue la paciente, si no la reportaron, si llega a caer al Ministerio Público, que es cuando el Ministerio Público se da cuenta, dice, a ver, estuve en el hospital en tal fecha, a ver, hospital, ¿por qué no me reportaste? Y sí puede haber implicaciones legales, no crean que tan graves, se pueden librar, pero mientras les causan un ratito de incomodidad. En esos casos, ahí está consignado. En el caso que llamen para traer el expediente, pues está anotado. Oye, que el paciente se puso grave, falleció después de haber sido egresado. Ah, sí. Pero mira, en tal fecha, el familiar solicitaron alta voluntaria. Y aquí está mi consentimiento donde dice solicito alta, me voy. Y le hago saber de que pues de los inconvenientes de que se moviera el paciente en ese momento y ellos decidieron asumir el riesgo y aquí está mi nota. Que no me quisieron firmar, no me firmaron, me dijeron pues no te firmo nada y no los puedo obligar ni retener por la fuerza, no se mortifiquen por eso. A ver, alguien del equipo de salud, algún vigilante, algo, ¿me firmas por favor de testigo? Y se acabó. Ese documento va a ser evaluado, que lo evalúen, ahí está todo bien claro. Que se brindó el tratamiento, que el resultado no fue el esperado, el paciente se complicó y falleció. Lo mismo, no somos dioses. Igual, ustedes ponen en su nota que se brindó el tratamiento, que se le dio seguimiento puntualmente, no hubo respuesta porque se complicó por esta y esta razón, se acabó, no pasa nada.
En ese caso, ¿pueden rendir un certificado? Sí. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, esa es otra situación. Y desde el punto de vista estadístico, constituye la fuente primaria para elaborar las estadísticas de mortalidad, obviamente, las cuales, además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el lugar de residencia, ocurrencia de defunciones que tienen gran importancia para el análisis de mortalidad. Alguna vez me tocó participar por iniciativa propia en relacionar los hechos de tránsito. La mayoría de ellos tenían que ver, obviamente, todos los cadáveres que llegaron por hechos de tránsito, conductores, obviamente, se le tomaban muestras toxicológicas, muestras de sangre para estudios toxicológicos. Y se relacionó esa variable que muchos de los accidentes de tránsito en esta región tenían que ver o tenían relación o se llevaban a cabo bajo efectos de alcohol y o drogas. Y se hizo una estadística, pues no nueva, porque esto es algo que no es nuevo para nadie. ¿Sí? Obviamente aumenta el índice. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar y los homicidios en caso de parejas o de familia están bajo efectos de drogas y alcohol, muchos de ellos. Los casos de suicidios, lo mismo, llámenle como quieran, a lo mejor para agarrar valor, dicen, pero muchos de los suicidios tenían influencias de alcohol y drogas, y o drogas. Algún caso que vi en Juventino Rosas, de una madre que mató el hijo de 21 años, mató a la madre y mató al hermanito de 13 años, que intentó pues evitar que matara a su mamá. Fue bajo los efectos de alcohol y drogas. Y cuando este tipo tuvo la lucidez nuevamente, que fue hasta el día siguiente, ya detenido y todo, pues ni siquiera sabía lo que había hecho. Obviamente esto ante la ley no atenúa su culpabilidad, pero sí un gran número de casos son hechos bajo efectos de alcohol o drogas. Entonces, de aquí deriva, desde el punto de vista estadístico, derivan muchos estudios. Los que quieran o los que puedan realizar derivan de estos certificados, de acuerdo obviamente en relación a muertes. El certificado de defunción se presenta en original y 2 copias, ya lo decíamos. La primera va a ser para el INEGI, para ese registro, y la segunda para el registro civil, y obviamente el original para los trámites que se tienen que realizar. Del certificado de defunción deriva el acta de defunción, que esa es la que tiene el poder para los trámites legales que tengan que hacer los familiares en cuanto a seguros de vida y todo lo demás. No es el certificado como tal, es el trámite que se hace en registro civil y de eso deriva un acta de defunción. Esa es la que tiene el peso. Ahora, este certificado de defunción tiene los datos del fallecido. Obviamente nosotros debemos corroborarlos oficialmente, tanto en nivel institucional, clínico, como en nivel institucional legal, médico legal. Ahí tenemos en esos datos del fallecido que solicitar CUR, acta de nacimiento, datos de la comprobante de domicilio, por ejemplo, para ver que era residente de este lugar, datos de la defunción. Aquí nosotros vamos a poner los datos que vamos a obtener de nuestra investigación o los mismos datos que nosotros registramos durante la estancia en hospital. Datos de las muertes accidentales y violentas. Obviamente eso no les va a tocar a ustedes, salvo sean médicos legistas o forenses. No les va a tocar. Legista o forense es lo mismo, ¿eh? Nada más que en algunos casos les gusta más el médico forense. En este estado es el médico legista, pero es lo mismo, son sinónimos. Entonces, muertes accidentales y violentas, solamente que estén ustedes desempeñándose en esa área. Si son clínicos, únicamente esa parte de ustedes no les corresponde. Datos del informante, quien les dio la información, también les va a pedir el formatito
esos datos, si es la esposa, el hijo o hasta un conocido. Datos del certificante, este va a ser el médico que va a firmar el certificado. Y los datos del registro civil, esos se quedan en blanco, eso los va a llenar en su momento registro civil. Cuando el familiar acuda con su certificado de defunción, hay un área, una parte, que esa no la deben de llenar ustedes, la va a llenar el registro civil. Y como les decía, al reverso del formato se presenta el instructivo. Eso es importante que lo lean. Al inicio va a haber dudas, va a haber muchas dudas, y conforme vayan familiarizándose con el formatito, con el llenado del formato, pues ya no va a haber tanta necesidad de leerlo, pero si hay dudas, hay que recurrir a leer el formatito. Aquí no se ve tan claro, por lo que veo. Pero bueno, este es un modelo de certificado de defunción. Así es como lo van a presentar. Está foliado. En el caso institucional, institución se los va a proporcionar. En caso de medicina legal, institución también se los va a proporcionar, porque a través de Secretaría de Salud les facilitan una dotación de certificados de defunción a medicina legal, al servicio médico forense. Esos formatos están destinados únicamente a casos médico-legales, a todos los casos violentos que vean por ahí, de homicidios, atropellados, etcétera. Le corresponden suicidios, le corresponden para esos formatos. Sin embargo, ¿va a haber causas de muerte natural? Sí. ¿Cuáles serían en este caso? Las causas que el médico clínico diga. A mí no me queda clara la causa de muerte. Yo no conozco a esta persona como paciente y no puedo emitir un certificado. Resulta que sí se murió de muerte natural, a lo mejor es portador de una enfermedad terminal, un CA, lo que quieran. Entonces, es de esos casos, vamos a poder usar los certificados de medicina legal para causas de muerte natural, pero que no hay la certeza. ¿En qué otros casos se les ocurre que pudiera haber casos de muerte natural en medicina legal, en medicina forense? ¿Qué se les ocurre? Muertes en la vía pública. Hay personas en situación de calle que mueren en la vía pública y son portadores con frecuencia de una cirrosis hepática, por ejemplo. Entonces, mueren en la vía pública y resultó en el momento de la revisión, de la exploración, de la necropsia, pues que sí era muerte natural. En esos casos, sí. Y por ejemplo, las personas que están en la cárcel también se han... Es bien importante esa pregunta. Pueden llegar a un servicio de urgencias, pero si salen de unos CEPAR, de un cerezo, no se comprometan. Es algo bien delicado. Pueden haber sido golpeados, pues maltratados, e inducir una muerte. Entonces, en esos casos es importante que determinen como una causa no clara y lo reporten al Ministerio Público. Aunque les traigan el expediente y lo que sea, para ustedes es un paciente desconocido. En los cerezos tienen servicios médicos y llevan expedientes y pueden ir con un diagnóstico, sí, un diagnóstico del cerezo, pero para ustedes es un paciente nuevo, que nunca en su vida lo han visto como paciente. Entonces es desconocido, es una causa no determinada para ustedes, no clara, hay que dar parte al Ministerio Público. Sin problema, ustedes no teman en que, van a decir en el Ministerio Público que cada rato estoy reportando. El mismo Ministerio Público pretende o prefiere que haya esa duda antes que certificar algún cadáver por muerte violenta como muerte natural. Entonces va a haber ocasiones en las que sí. Ahora, tampoco con esto diría que vayamos a caer en que todos, yo me lavo las manos y yo no quiero certificar a nadie por miedo a tener responsabilidad. Si ustedes tienen clara la causa de la muerte, no va a haber ningún problema. Ustedes pueden determinar que no es una causa violenta
Por ahí les decía, este es el de muerte fetal. Es un formatito con menos apartados, porque pues obviamente no tenemos muchos antecedentes que obtener de un feto recién nacido. ¿Cuál es la diferencia entre rendir un certificado de muerte fetal de un producto nato a un nonato? Pues que el nonato no ha vivido, no ha nacido, murió en vientre, en útero. No le podemos rendir un certificado de defunción, que quede claro. Si este productito vivió, respiró, así fueran minutos, sí podemos rendir un certificado de muerte fetal. Entonces, aquí la diferencia únicamente es esa, nato o no nato. Si nació hasta las 13 semanas es un certificado de muerte fetal, 13 semanas de nacido. Ahora, el médico debe ser objetivo y preciso en la certificación de hechos o actos que le sean solicitados en el ámbito de su actual profesional. La certificación de defunciones debe ajustarse estrictamente a las reglamentaciones vigentes, y esas reglamentaciones las van a encontrar en la guía de llenado. En esa guía les va explicando paso a paso. Esto fue hecho por múltiples instituciones que colaboraron, pero lo emite Secretaría de Salud. La norma es de aplicación para todos los médicos del sector público o privado, y su violación se considera falta grave. Sí puede haber responsabilidad. Entonces, es necesario apegarnos a esa norma. El llenado es de lo más sencillo. Se van a familiarizar muy pronto porque, pues, malas o buenas noticias, pero el médico que está en capacitación, el médico interno es el que le delegan esa responsabilidad. Y llegan a hacerse expertos, llegamos a hacernos expertos en el llenado de certificados. Eso no es malo, resulta que el médico de base no les llena un certificado y cuando les toca, no saben ni cómo. ¿Qué pasa? De aquí les decía, deriva mucha inquietud al respecto. ¿Cuándo debo llenarlo? ¿Cuándo no debo? Y nos han pedido pláticas y vamos y las damos y siguen con la inquietud. Es que si lo lleno y no debía haberlo llenado, pues es bien sencillo. Y ahorita lo vamos a puntualizar otra vez. Es bien sencillo cuando sí, cuando no. Aquí lo importante es que tengan claro eso. Por ahí alguno de los médicos en una de esas pláticas me decía, es que nosotros requerimos o quisiéramos que el médico legista viniera con el Ministerio Público, nos dijera, no hay delito que perseguir, no hay carpeta que iniciar, no es casi un médico legal, puede certificarlo. Y punto, eso es lo que hacemos. Punto. Lo puede certificar, doctor, no hay ningún problema, no es caso médico legal. Obviamente después de revisarlo y de interrogar a los familiares, si es que existen, etcétera. Y le decimos al médico institucional, no hay responsabilidad, o no, más bien no hay caso que investigar, no es médico legal, puede certificarlo, obviamente si tiene los elementos, ahorita vamos a ver cuáles. Y me decía el doctor, oiga, ¿por qué no nos ponen una nota ustedes, médicos legistas, en nuestros expedientes? ¿Qué denota eso? ¿Qué demuestra? Pues el miedo, el temor a involucrarse, a responsabilizarse. Y lo más sencillo que era contestar, lo que le contesté, pues es que yo no te puedo llegar a poner una nota a ninguna institución porque yo no trabajo para ustedes. Y esto no quiere decir o no lo quiero decir, yo no trabajo, no me pagas, no te lo hago, ¿no? Sino más bien, yo soy externo a tu institución. Yo no tengo ningún derecho a venir a firmar o a poner notas en tu expediente. Ese es tuyo y de tu paciente y de la institución. Médico legista, por muy médico legista que sea, es de allá afuera, es de otra institución. Y no tiene por qué venir a poner notas para que tú te sientas seguro y puedas emitir entonces sí el certificado. ¿Qué podemos hacer en Acuérdense que yo les decía que ustedes van a poner notas y pueden poner notas de todo.
acude al Ministerio Público con médico legista, perdón doctora, ¿cómo se llama fulanita? Y usted MP, fulanito, acude al licenciado fulanito con la doctora legista o con la doctora fulanita de tal, y nos dicen, nos comentan después de hacer sus exploraciones, que no es caso médico legal. Punto. ¿Ya con eso ustedes? Deslindaron. ¿Necesitan la firma de un médico legista? Por supuesto que no. Nada más que ya tienen la certeza. Ya vino MP, ya avisamos, ya revisaron. Y resulta que pues no es un caso médico legal. Ahora, existen tres tipos de situaciones. Primero, que hay que considerar en las que el médico está obligado a expedir el certificado de defunción. Ojo con esto. En las que les está prohibido. Y en las que, como ya les decía, ni está obligado ni está impedido de hacerlo. Ustedes ahí pueden tener la capacidad de discernir, ¿te lo hago o no te lo hago? Pero en las otras dos ocasiones, o en las dos consideraciones anteriores, sí es importante. Unas, no debemos emitirlo, no debemos involucrarnos más allá para que no haya una responsabilidad. Y en otra, estamos obligados a hacerlo. Son dos las situaciones en las que estamos obligados a expedir ese certificado. Muerte por enfermedad aguda o muerte por enfermedad crónica. En esos únicos dos casos, el médico institucional clínico está obligado a hacer su certificado. Cuando es enfermedad aguda, el médico asistió al paciente en las últimas 24 horas. Sí, es una enfermedad aguda, llegó al servicio de urgencias, ustedes lo estuvieron durante 24 horas, pero ya se pudieron poner al tanto de qué se trata. A lo mejor hasta tienen antecedentes en la institución porque tienen un expediente y saben que era portador de una enfermedad terminal, llámenle la que quieran. Una cirrosis hepática, por ejemplo. Y llegó pues ya comprometido, un CA, lo que quieran. Y derivado de eso, bueno, presentó un sangrado de tubo digestivo, por ejemplo. Durante esas 24 horas ustedes lo tuvieron en un servicio de urgencias y pudieron ponerse al tanto. En esos casos, ustedes son los obligados, médicos clínicos, ojo, a rendir ese certificado de defunción. En cuanto a enfermedades crónicas, cuando ustedes asistieron al paciente, por lo menos en los últimos 7 días. Lo tuvieron a lo mejor hospitalizado, lo tuvieron hospitalizado y lo egresaron, o lo tuvieron hospitalizado en servicio de urgencias y lo dieron de alta, regresó en ese momento, ya sabían que era portador de una enfermedad crónica y muere. Pero ustedes 7 días, en el lapso de unos 7 días, pudieron tener contacto, por lo menos 7 días con él y saben de qué se trata. Es un paciente, le podemos llamar conocido para ustedes. En esos casos, sí están obligados a rendir un certificado de defunción. Sin implicación legal, no se preocupen, sea la causa que sea, no legal, no violenta. ¿Sí? Si a lo mejor lo atendieron de un traumatismo craneoencefálico hace 7 días, se fue deteriorando, regresa al servicio y se muere hoy, por eso que digan en los últimos 7 días, pero es un hecho violento, que debieron obviamente haber reportado hace 7 días. Si no lo hicieron, pues lo voy a reportar hoy, pero no vayan a cometer el error de certificar la causa de muerte, y mucho menos como el que les comento que digo, pues le pongo infarto, porque se me olvidó reportarlo, porque tengo el temor de que me vayan a implicar como una responsabilidad profesional, que les digo, el día de hoy ya no, quítense de la cabeza ya negligencias, impericias, ya no existen esos delitos en el Código Penal. Hoy son lesiones, hoy los pueden acusar de lesiones. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que llenar nuestro expediente clínico con todo detalle,
Y obviamente pues no debemos certificar causas violentas por ninguna razón. En el caso de los certificados de defunción, obviamente privados, obviamente van a tener conocimiento claro de lo que van a certificar. Sí. Bueno, yo vi que están, pues hay narcos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, hay un paciente está internado, ¿no? Por una enfermedad crónica y llegan estas personas a rematarlo, ¿y qué procede? ¿Qué creen que tenga? ¿Qué creen que tenga más peso? Pues es que sería al final una muerte. Es una muerte violenta. Finalmente estaba en el último hilo de vida, como dicen. Pero llegó una tercera persona y le disparó. A su lado, pues es caso legal. Ni se preocupe si de todos modos iba a morir, si estaba bien grave. Finalmente quien le quita la muerte es un proyectil. Entonces es caso médico legal sin duda. Ni te preocupes en certificar nada. Sí, dígame. Sí, por ejemplo, yo me he checado que primero se ponía la causa de muerte y después de eso se iban poniendo como las causas presentes por pasos y las horas, pero se ponía primero la causa luego la que conseguía y así. Incluso si era a partir de años, desde 20 años de diabetes o 15 de hipertensión y todo eso. Tenía enfermedades concomitantes, como dices, una diabetes de larga evolución, una hipertensión, a lo mejor como complicaciones de esta diabetes o hipertensión de larga evolución y con un control inadecuado, pues complicaciones como una insuficiencia renal, una retinopatía diabética, era portador de otras más, ¿no? Entonces van a poner por orden digamos, de peso, la causa de muerte principal. ¿Sí? Y después las causas que nos lo llevaron a esa muerte y el tiempo de evolución. Ahí sí pueden ponerlo. Esto no puede suceder en un caso médico legal. Ahí no vamos a poner nada de eso. Ahí únicamente se pone causa de muerte, ni siquiera ponemos tiempo. Que se tardó 20 minutos en morir, 5. Es subjetivo, eso no lo vimos. Pero en medicina clínica sí se puede determinar tiempos. Entonces, las causas de muerte por las que está obligada, ya vimos que es por enfermedad aguda o crónica agudizada, lo podríamos también considerar, o una enfermedad crónica. Aquí les pone una neoplasia, como ya les decía, y el médico tratante lo asistió por última vez hace 8 días, no tiene prohibida la firma de certificados, también es importante. Digamos, maleables en ese sentido. No tiene 7 días, tiene 8. Pero tengo la certeza de que esta fue la causa de muerte o esto fue lo que condicionó su muerte, no pasa nada. Ustedes pueden rendir el certificado. Si la situación escapa al plazo establecido en el reglamento, por lo que el médico no está obligado a expedir ese certificado de defunción, pero razonablemente podría ser una sospecha de una situación ilícita o violenta agregada a la enfermedad. En esos casos, ustedes van a aplicar criterio. Si no hay ninguna sospecha de que pudiera haber una muerte violenta, pueden rendir el certificado. Aquí pueden o no hacerlo.
O bien, si hay la sospecha, sin duda llamen al Ministerio Público y ya él acudirá y les dirá, ¿sabes qué? No es caso médico legal, no es violento, ya mi médico legista lo revisó y ya ustedes pueden, con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque no sale del rango de 7 días que nos marca la guía de llenado. En cuanto a las prohibiciones, aquí vamos a ver que los siguientes casos, una muerte violenta, cualquiera que fuera, la etiología médico-legal, como les decía, un suicidio, un homicidio, un accidente. Por ahí vimos un caso de una persona que estaba pintando y se intoxicó con la pintura y lo reportaron. Y fue Ministerio Público y se lo llevó a CEMEFO, porque fue una cosa violenta. Murió por la intoxicación y se convirtió en caso médico legal. Ustedes de esos casos no. Muerte sospechosa, el reglamento menciona expresamente la muerte sin asistencia, cuando aparecen muertos en casa o en vía pública, como les decía. Fallecidos asistidos por personas no autorizadas, quien no sea médico, y sospecha de muerte violenta o existencia de algún delito. Cualquier duda que hubiera al respecto, por mínima que sea, no se preocupen, Ministerio Público. Más vale que sean un poquito desconfiados en ese sentido. Claro, tener la certeza también de lo que hacemos. En alguna ocasión me tocó acudir al Hospital General por una chica que encontraron aquí en una calle, aquí por la colonia Las Flores, por donde está la fiscalía, en camino a Jofre. La encontraron ebria, tirada en la calle. Se la llevaron al Hospital General y reporta al Hospital General a la chica por probable violación. Ninguna, nada más le pregunta al Ministerio Público que por qué la sospecha. Dice, pues no, nada más porque la encontramos tirada ebria y pues pensamos que a lo mejor la podrían haber violado. Eso es muy subjetivo. Tienen que revisar a su paciente, checarlo, incluso hacerle exploración. A lo mejor no van a hacer un dictamen ginecológico médico legal, pero van a ver que a lo mejor en región existen sangrados, ya no les voy a decir, díganme, desgarros y cuántos, pero existe sangrado, existen huellas de lesiones en su cuerpo, algunas lesiones que tienen que ver con hechos de delitos sexuales, como son sugilaciones. ¿Sí se acuerdan que son sugilaciones? ¿No se acuerdan? Son los chupetones. ¿No fueron mis alumnos? ¿Fueron de Blanquita? ¿Qué? La sugilación es un chupetón. La sugilación es un chupetón, pero no se vale de manera técnica decir chupetón. Es una equimosis por succión también, bien correcto decirlo, pero el sinónimo de equimosis por succión es una sugilación. Entonces, esos son poquitos rojos que nos podrían indicar que probablemente hubo un hecho, un delito sexual ahí. Pero obviamente yo creo que la sugilación la pudo haber sugilado el novio. Entonces, por el hecho que yo le vea sugilaciones no quiere decir que probablemente la violaron tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Revisar, hacer una exploración ginecológica. Sí, pues no se ven lesiones en su región vaginal ni anal. Pues no sospecho de caso sexual. Pero en este caso lo reportaron porque la vieron ebria. En cualquiera de estas situaciones, el médico tiene prohibido expedir certificado de defunción, aunque el paciente muera en tu hospital. En este caso, reporten. Ejemplo, les dan aquí un paciente politraumatizado que recibió asistencia de emergencia y en la evolución instala neumonía, sepsis refractaria y fallece. ¿Existe impedimento para los médicos tratantes de firmar el certificado de defunción? Sí, porque es una muerte violenta, es un paciente politraumatizado. Violencia le llamamos a un atropellamiento, a una riña en la cual lo pudieron haber golpeado, y entonces pasa a ser un caso violento, aunque tenga causas clínicas, una sepsis, una neumonía, lo que quieran, ahí ya pasa a ser una muerte violenta. Otros tipos de muertes sospechosas, las súbitas. Las súbitas por definición son las que acontecen en aparente buen estado de salud y esto las puede convertir en muertes sospechosas de violencia.
aunque no necesariamente, pero tenemos que corroborarlo. ¿Quién lo va a corroborar? Médico legista. O quítense de problemas. Y créanme que hemos encontrado casos en los que hemos encontrado o han encontrado a los familiares el cadáver muy acomodadito en su cama. Y oh, sorpresa, cuando hacemos la necropsia, fue homicidio. Encontramos elementos. Imagínense si van ustedes de manera privada a emitir un certificado de defunción y resulta que sí había sido homicidio. ¿Qué otros? Lo que nos comentabas, muertes en establecimientos de detención, la que sea. Aquí el caso de la sospecha surge por el lugar donde ocurre y tiene mucha relevancia desde el punto de vista social. En este caso, se recomienda no firmar certificados hasta después de efectuada la autopsia y corroborar, aquí sería al contrario, corroborar que es muerte natural, hasta no demostrar lo contrario. En todos aquellos casos en que el médico tratante no expida certificado, el cadáver será objeto de una peritación médico-legal, que sería la autopsia, o necropsia, o necrocirugía, también son sinónimos. En este caso, el certificado será firmado por el médico forense, que aquí no es un médico clínico, y después de esto ya podrá ser inhumado, ya se harán los trámites correspondientes en donde el Ministerio Público autoriza la entrega y por ende el certificado de defunción. Como notita por ahí para que les quede la idea, en los casos violentos, homicidios, no se pueden, los cadáveres no deben ser inhumados, ¿sí? No se puede, ¿cómo se llama cuando los queman? Perdón. Cremar. Perdón. No se pueden cremar. Es prohibido, porque pueden ser sujetos de nuevas exploraciones. Ha habido casos en los cuales hay dudas o surge por ahí alguna situación en la cual es necesario exhumar nuevamente y volver a hacer, y volver nuevamente a explorar y hacer otra recreación de lo que pudo haber sucedido si hubiera dudas. Entonces, el Ministerio Público no permite que esos cadáveres se cremen. Deben de permanecer inhumados. Tardan un poquito en degradarse, pero finalmente terminan en la descomposición del cadáver y sigue su curso el proceso. La obligación del médico respecto a la expedición de un certificado no existe en caso de que concomitantemente esté presente alguno de los supuestos que prohíben al médico extender